Amados hermanos, muy buenos días. Señor les bendiga enormemente hoy en su día. Acompáñenme, por favor, hermanos, a orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, oh amado Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por el enorme privilegio que nos regalas de un día más, donde contemplamos, oh Señor, tus misericordias y damos gloria por ellas. También el privilegio que nos permites de poder congregarnos en tu nombre, de venir a tus atrios, Señor, con un corazón dispuesto, a pesar, Señor, de nosotros, pero con el ánimo, Señor, de poderte engrandecer y de poderte glorificar. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos convenza de toda verdad, que hoy, Señor, a través de la exposición de tu palabra, permita que podamos ser edificados, Señor, y también alentados a seguir el camino en el peregrinaje, en el peregrinaje de la fe, en el que tú, Señor, nos has sostenido hasta ahora. Por favor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo hoy, en todo el mundo, hoy millones de iglesias y hermanos congregados en tu nombre para alabarte. Que hoy sea un gran día, Señor, donde tú seas exaltado en grado sumo. Todo esto te lo pedimos, oh Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie sobre la liturgia, un tema que hemos tratado de incorporar a lo largo de este año, y así como hemos tratado temas de teología bíblica, también estamos tratando de incorporar temas de teología sistemática y de esa manera poder complementar y tener un estudio más detallado en estos espacios que precisamente hoy estudiaremos, porque se da el espacio dentro de la liturgia de esta iglesia local, el espacio de la escuela bíblica o de la escuela dominical, como se conoce también en otras iglesias, y también el componente de confesión de pecados. Recuerden, ¿cuál es el propósito de esta serie? Es de tratar de comprender, de entender por qué nuestra liturgia a nivel local se hace como se hace. Para eso, pues, por supuesto, existe una explicación tanto bíblica, el fundamento bíblico, como también un fundamento tradicional o basado en la tradición que nosotros, pues, asumimos, ¿no? Y declaramos seguir. Eh, por lo tanto, los temas a tratar en la mañana de hoy, ya el pastor Pedro el domingo pasado tocó eh, lo que fue la oración de apertura, también tocó el tema del canto congregacional, por qué hacemos o por qué lo hacemos como lo hacemos. En el día de hoy entonces hablaremos un poco acerca de por qué nosotros tenemos ese espacio al que llamamos escuela bíblica o escuela dominical, y por qué también tenemos el espacio luego del receso de confesión de pecados. Y es sumamente importante porque la incorporación de la escuela bíblica y de la confesión de pecados en la liturgia de no solo esta iglesia, de cualquier iglesia que se considere bíblica, pues tiene un sustento importante en sólidas bases teológicas y también prácticas, derivadas obviamente tanto del principio establecido por las escrituras como las enseñanzas también de una tradición como la protestante. Estas prácticas no solo, hermanos, reflejan de alguna forma un compromiso con la enseñanza, con el catecumenado como tal y aplicaciones de las escrituras, sino que también pues promueven una comunidad de fe sólida, transparente, fundamentada obviamente en los principios bíblicos, fundamentada en la gracia de Dios. Así que esos serían los dos temas que vamos a tratar. Primero vamos a hablar acerca de la escuela bíblica. Y dentro del contexto, vamos a hablar un poco primero dentro del contexto de la tradición para dar luego el fundamento bíblico. No es que demos más importancia a la tradición, sino que es importante también el contexto en el que lo hacemos. Dentro del contexto tradicional, digamos, de las iglesias bautistas particulares, implica, de hecho, considerar
tres dimensiones principales. Primero, pues su raíz histórica, ¿no? La raíz histórica de la Reforma Protestante, su fundamento en las Escrituras, por supuesto, y obviamente de cómo se aplica hoy en la actualidad. Estos no son camisas de fuerza, claro, no es lo que se diga acá, es como se deben hacer en todas las iglesias, no, es respetable. Cada iglesia local pues toma eh, parte de cómo será su gobierno, de cómo será su liturgia y de cómo se harán las cosas dentro de la iglesia. Obviamente todo con el propósito de glorificar al Señor. Así que hablemos un poco primero del contexto histórico. Como bien sabemos, obviamente la reforma protestante marcó un punto de inflexión, por decirlo de esa forma, dentro de la historia del cristianismo, con un énfasis, por supuesto, renovado en la autoridad de las escrituras. Y ese movimiento no solo buscó corregir lo que se percibía como en ese momento como desviaciones doctrinales y prácticas de la Iglesia Católica de la época, sino también democratizar, por decirlo así, el acceso a las enseñanzas bíblicas. Los reformadores, ¿qué hicieron? Abogaron por la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas y por la educación de laicos en las verdades bíblicas. Recuerde que eso era algo en el que no se contaba con acceso para todos. Muy pocos podían tener acceso a las escrituras. Y ese compromiso con la enseñanza bíblica, ¿qué hizo, hermano? Se materializó de alguna forma en la creación de catecismos, en la creación de instrucciones sistemáticas, elementos que son hoy pues precursores directos de muchas escuelas bíblicas contemporáneas. Todas las iglesias que tienen este espacio de escuela dominical o escuela bíblica, sin lugar a dudas, se han basado siempre en instrucciones sistemáticas, ya sean bíblicas o de teología sistemática propiamente. Así que vamos a dar algunos ejemplos, por ejemplo, hechos históricos claves en el compromiso de este importante contexto histórico. Por ejemplo, la traducción de la Biblia a la lengua vernácula fue un tema importante que de alguna manera trascendió para que hoy tengamos lo que hoy conocemos como escuela bíblica. ¿Por qué? Recuerden que Martín Lutero, por ejemplo, traduce la Biblia al alemán por allá en 1522 a 1534. Eso creo que es uno de los ejemplos más emblemáticos de la Reforma, la traducción de la Biblia al alemán por Martín Lutero. ¿Lutero qué hizo? Pues tradujo el Nuevo Testamento al alemán en 1522, mientras se encontraba en el castillo de Wartburg. Posteriormente, contempló el Antiguo Testamento en 1534. ¿Y esta traducción qué hizo? Hizo accesibles, ¿cierto?, las escrituras a la población de habla alemana, permitiendo que los laicos leyeran, estudiaran la Biblia por sí mismos, un acto que en ese momento fue revolucionario en esa época. Pero además de Lutero traduciendo de alguna forma la Biblia al alemán, también encontramos a William Tyndale, quien tradujo la Biblia al inglés, al idioma inglés, en 1526. Influido, por supuesto, por Lutero, ¿qué hizo? Tradujo la Biblia al inglés desde el griego y el hebreo, facilitando así el acceso a todo el personal de habla inglesa para que pudiera leer las escrituras por sí mismas. Su traducción, aunque prohibida, recuerden que hubo una prohibición grandísima y fue perseguido en Inglaterra bajo el reinado de Enrique VIII, esa traducción, hermanos, sentó las bases para futuras traducciones inglesas, incluida la autorizada por el rey Jacobo en el 1611. Pero además de esas traducciones de la escritura a lenguas vernáculas, también creo que fue un punto importante la creación de catecismos y confesiones que hoy sirven, repito, como base, como fundamento para este espacio que conocemos como escuela bíblica o como escuela dominical. El catecismo de Heidelberg, por ejemplo, en 1563, redactado por Caspar Oliveinus y Zacarías Orsinus, ese catecismo, hermanos, es un ejemplo destacado de la enseñanza sistemática reformada. Se creó ¿para qué? Para instruir en la fe reformada y para unificar a los fieles en torno a una comprensión común de la doctrina. Su estructura de preguntas, de respuestas, de forma dinámica, por supuesto, facilitaba
la memorización y el aprendizaje de las verdades bíblicas esenciales. Así que los catecismos fueron importantes, las confesiones de fe también. Por ejemplo, pues la Westminster, 1646, desarrollada por la Asamblea de Westminster, fue otro ejemplo fundamental de instrucción sistemática. ¿Por qué lo mencionamos? Recuerden, la escuela bíblica busca siempre de una manera ordenada no solo enseñar los principios bíblicos a través de la teología bíblica, sino también la teología sistemática. Y la confesión de fe de Westminster, sin lugar a dudas, es una de la mayor instrucción sistemática en la fe reformada. Luego fue acompañada, por supuesto, de un catecismo menor para instruir en el catecumenado a nuestros niños. Así que, de alguna forma, proporciona un resumen detallado de las doctrinas de esa denominación y ha servido como un estándar doctrinal para muchas iglesias reformadas, presbiterianas a lo largo de los siglos. Pero también un punto importante que ayudó dentro del contexto histórico a que se establecieran escuelas bíblicas o escuelas bíblicas dentro de las liturgias de las iglesias fue la enseñanza sistemática y la educación de los laicos. ¿Por qué? Porque aunque las escuelas dominicales, como las conocemos hoy, comenzaron a desarrollarse más plenamente en el siglo XVIII, más o menos, sus raíces pueden rastrearse obviamente hasta la Reforma y su énfasis en la educación bíblica también. Robert Raikes es un menudo citado como el fundador del movimiento de la escuela dominical moderna en la década de 1780. No se menciona mucho, pero con el objetivo de proporcionar una educación cristiana, ¿cierto?, a los niños que trabajaban durante la semana. Este hombre presentaba ese tipo de enseñanzas dentro de las iglesias. Rompió de alguna forma, por decirlo así, con lo tradicional, que era que los niños simplemente se sentaran y escucharan muchas veces los sermones que se podían extender por hora y media o hasta 2 horas. Sin embargo, hermanos, el espíritu de esta iniciativa reflejaba el énfasis bíblico en la enseñanza de las escrituras a los fieles, sin importar su edad, sin importar su estatus social. Así que esos ejemplos históricos muestran cómo la tradición protestante puso en práctica su convicción de que el conocimiento de las escrituras era crucial para la vida espiritual de cada creyente y para la salud, por supuesto, de las iglesias. Y a través, repito, de la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, a través de la creación de catecismos y confesiones y fortaleciendo y fundamentando la enseñanza sistemática, sentaron las bases para la educación bíblica continua y la formación de la fe que caracteriza hoy lo que conocemos como escuela bíblica o como escuela dominical. Ahora bien, vamos al fundamento bíblico. Fundamento bíblico porque es lo que más nos interesa. Pero para profundizar en el fundamento bíblico de lo que mencionamos como escuela bíblica, es esencial analizar cómo las escrituras subrayan, por supuesto, la importancia de la enseñanza, la importancia de la corrección, la importancia de la capacitación en justicia para una formación integral del creyente. El pasaje que más, obviamente, nos da ese fundamento, lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Yo quiero que vaya conmigo un momento y lo leamos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice la bendita palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y haciendo de pronto una mirada más cercana a ese pasaje clave que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto. Cuando entendemos por perfecto o cuando entendemos la palabra perfecto, pues sabemos que es maduro, ¿no? No hablamos de perfeccionismo. Enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo resalta varios puntos cruciales. Por ejemplo, primero, obviamente, la inspiración divina. La escritura proviene de Dios, proviene de Él, lo cual le confiere una autoridad única para la vida del creyente. En la práctica, nosotros tenemos un fundamento sólido, que eso que leímos viene de Dios. Y esa autoridad es única. Pero también la utilidad. Se destaca la funcionalidad de la escritura para la enseñanza doctrinal. La reprobación, que es obviamente mostrar lo que está mal, la corrección, como volver al camino correcto, y la instrucción en justicia, cómo vivir de manera justa o cómo vivir de manera santa. Pero también Pablo resalta la formación integral. Formación integral. Se destaca la funcionalidad, la meta es que el creyente sea perfecto, en otras palabras, maduro. La formación integral. ¿Por qué se hace? Para que el creyente sea maduro. No en el sentido, repito, de que no tenga fallas, sino completo, maduro, preparado para realizar la buena obra que Dios tiene preparada para él. Pero también, además de este pasaje de la segunda carta a Timoteo como fundamento bíblico, también hay otros pasajes importantes que encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, recordarán, es un pasaje que instruye a los israelitas a tener la palabra de Dios en su corazón, enseñársela diligentemente a sus hijos, hablar de ellas en su casa, andar por el camino, al acostarse, al levantarse. Subraya ese pasaje la importancia de la enseñanza continua y la integración de las verdades bíblicas en la vida cotidiana. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice, leo para ustedes. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Noten cómo subraya la importancia de la instrucción. Mencionamos el Salmo 19 en toda su extensión, por ejemplo, es el capítulo más largo de toda la Biblia y una onda a la palabra, hermanos, de Dios. ¿Por qué? Porque destaca la importancia de la palabra de Dios como guía, como la pureza y la sabiduría que tiene para la vida del creyente. Nuestro Señor Jesucristo también en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, Jesús instruye a sus discípulos a ser discípulos en todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. Y ese mandato, por supuesto, implica una educación continua en las enseñanzas que Cristo dejó. ¿Cómo se hace discípulo si no se discipula? ¿Y cómo discipulamos? A través de catecumenados. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Pablo hablando sobre el propósito de los dones espirituales, ¿cierto? Y los roles dentro de la iglesia, incluidos los maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Pablo dice, hasta que todo alcancen la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, llegando a ser maduros. Los maestros, que son regalos de Dios para la iglesia, tienen la misión, el deber de enseñar, de instruir. Y estos espacios de escuela bíblica precisamente se dan para eso. Ahora bien, hay algunas implicaciones, obviamente, para la escuela bíblica, fundamentadas en estos principios bíblicos. ¿Qué busca la enseñanza o la escuela bíblica? Primero, enseñar la palabra de Dios de manera integral. Es el principal propósito, enseñar la palabra de Dios de manera integral, abordando no solo
un conocimiento teórico, sino también aplicaciones prácticas en la vida. Si bien es cierto, la escuela bíblica no es un sermón, no significa que dentro de la instrucción que se da no se den aplicaciones prácticas. No es un sermón, pero sí se dan aplicaciones prácticas. También en propósito es de promover una madurez espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque de esa manera ayudamos a que todos como creyentes podamos crecer en nuestra fe, crecer en nuestra fe. Y por supuesto, crecer en nuestra fe implica un crecimiento en la comprensión de las Escrituras y en la capacidad para poder aplicarlas, para poder vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Una persona madura es aquella que de alguna forma, por la gracia de Dios, ha comprendido lo que el Señor ha determinado en su palabra y de esa manera aplica en su vida esos principios y esas enseñanzas. Pero también hay un propósito claro de la escuela bíblica y es equipar a los hermanos para el servicio. Equipar para el servicio. Ayudando por supuesto, a prepararlos a los hermanos para realizar primero, pues obviamente buenas obras conforme a lo que Dios ha preparado para ellos. Entonces, digamos que en resumen, la escuela bíblica no debe mirarse como un programa educativo, por decirlo así, sino es un medio esencial para cumplir un mandato bíblico de enseñar, de corregir, de capacitar en justicia, contribuyendo así, claro está, la formación de los hermanos para que crezcan en madurez y equiparlos para el llamado que el Señor nos ha hecho. Ahora, ¿cómo aplicamos eso hoy? Pues ese contexto en la escuela bíblica y con ese fundamento se traduce en un compromiso con la enseñanza, un compromiso profunda con la enseñanza no solo bíblica, sino sistemática de las Escrituras. Y este espacio en la liturgia se enfoca entonces en eso, en equipar a los hermanos con un entendimiento exhaustivo de la Escritura. No solo en términos, repito, de conocimiento teórico, no solo es una clase, sino también en su aplicación práctica en la vida cotidiana. Así que la meta es formar discípulos de Cristo que estén enteramente preparados para toda buena obra, capaces, hermanos, de aplicar sabiduría bíblica en su vida personal, en su vida familiar, en su vida profesional, en su vida social. Por supuesto, entonces, haciendo esto, nosotros encontramos implementaciones prácticas, como cuáles. Por ejemplo, nosotros preparamos o tratamos de preparar escuelas bíblicas buscando un currículo integral, por decirlo así, o desde un punto de vista académico. ¿Por qué? Porque los programas de escuela bíblica o lo que tratamos acá en esta iglesia local de conseguir es tratar de abarcar desde los fundamentos de la fe cristiana temas profundos de teología, de ética cristiana, para asegurar que los hermanos obtengan una comprensión completa de lo que es el cristianismo bíblico. Por lo tanto, tratamos de que dentro de los temas que abarcamos en este espacio tengamos un currículo integral, no nos quedemos solamente con ver algunos temas y descuidar otros. Obviamente, dentro del año, a veces se hace complejo poder abarcar todo, pero con buena planificación se trata siempre de abarcar cosas para que los hermanos puedan tener por lo menos un currículo serio dentro del año. Pero también, además del currículo integral, buscamos una metodología interactiva, que es lo que no se goza en el sermón. En el sermón nosotros no tenemos la posibilidad de interactuar, de participar, de hacer preguntas. Y que la enseñanza debe fomentar la participación activa de los hermanos a través de discusiones, preguntas, incluso discrepancias, porque todo eso nos hace crecer, reflexiones personales, y de esa manera pues facilitamos una comprensión más profunda del tema que se está tratando y también de alguna forma nos hace ver cuál es el pensamiento de los hermanos. Recuerden, nosotros no tenemos por qué tener el mismo pensamiento. Podemos pensar muy diferente y es respetable. Lo importante siempre es manifestarlo con respeto para que todos nosotros podamos entenderlo.
Pero también buscamos que todos esos temas que se dan en escuela bíblica pues resulten en una aplicación a la vida. De nada nos sirve que todo lo que se enseñe pues quede solamente en la cabeza. Buscamos que todo pues se dé en la práctica. Así que esa enseñanza o los cursos, los programas y los temas que demos o que deben diseñarse, no solo para que podamos impartir un conocimiento, ¿cierto? Sino también para mostrar cómo aplicar esos principios bíblicos en las decisiones diarias. Porque recuerden que al salir de acá todos tenemos una vida y todos tenemos una responsabilidad como creyentes. Por lo tanto, las decisiones diarias son importantes. Cómo abarcamos cada situación de nuestra vida, cómo abarcamos cada desafío ético, cada oportunidad que el Señor en su soberanía, pues obviamente nos coloca. Y también, por último, buscamos es una formación en la comunidad de la fe. La escuela bíblica sirve como un lugar para el fortalecimiento de la comunidad de fe, donde los hermanos pueden edificarse mutuamente. No solamente sean los maestros, los pastores, sino los hermanos puedan edificarse mutuamente, compartir experiencias de vida y también orar los unos por los otros. Así que desde ese punto de vista, hermanos, en resumen, la escuela bíblica que nosotros presentamos dentro de nuestra liturgia no solo está basada en un fundamento bíblico sólido, que ya lo vimos por los mandatos del Señor en la segunda carta a Timoteo y en Deuteronomio, sino también pues tratamos de ser de alguna forma consecuentes con la tradición que decimos afirmar, en este caso pues nuestra tradición protestante, bautista particular. Mucho más entonces que un programa educativo, por decirlo de esa manera, es una herramienta esencial, muy esencial para el discipulado, para el crecimiento espiritual y la formación comunitaria, hermanos. Repito, siempre buscamos tener un equilibrio entre el fundamento bíblico, que para nosotros es obviamente lo primordial, y también la tradición que decimos abrazar. Así que hasta acá, claro el tema de la escuela bíblica, por qué nosotros dentro de nuestra liturgia lo mantenemos, lo defendemos y lo aplicamos. Preguntas, aportes hasta acá para llegar a la confesión de pecado, que es el otro tema que incluimos en la liturgia, no sé. ¿Sí? Bien, Pedro, preguntas, aportes. Continuamos entonces. Vale. El otro tema que siempre al finalizar el receso tenemos en esta iglesia local y también en otras iglesias locales es un espacio que se conoce como confesión de pecados. Confesión de pecados. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nosotros tenemos ese espacio de confesar los pecados? La confesión de pecados es una práctica profundamente arraigada, hermanos, tanto en la teología bíblica reformada como en la experiencia litúrgica de todos los que han seguido rigurosamente la historia del cristianismo. Nosotros vamos a explorar más a fondo este aspecto crucial, repito, nuevamente considerando un contexto histórico y también un fundamento bíblico para luego mirar la aplicación práctica. Nuevamente nos remontamos a la tradición protestante, ¿cierto? Porque, repito, la tradición protestante trajo consigo una comprensión renovada de la gracia de Dios, de la condición pecaminosa del hombre. Por supuesto, los primeros protestantes, los reformadores, en particular, por ejemplo, Juan Calvino, enfatizó un tema crucial como fue el tema de la depravación total. Ese énfasis en la depravación total del ser humano y la imposibilidad de alcanzar la salvación por medios propios o por obras, ese entendimiento llevó a qué? A una valoración más profunda de la confesión de pecados como un acto de humildad y dependencia total a Dios dentro de la iglesia, dentro de la liturgia. Calvino enseñaba que la confesión de pecados no solo era un reconocimiento personal de nuestra pecaminosidad, sino también una práctica comunitaria que era esencial para la vida de la iglesia. Reconocer públicamente todos como cuerpo de Cristo que hemos pecado. En su obra, por ejemplo, en la institución de la religión cristiana,
Calvino no solo abordaba la confesión privada a Dios, sino también la importancia de la confesión bíblica dentro de la iglesia, viéndola como un medio de gracia para la edificación mutua y el fortalecimiento de la fe. Así que no solo era un reconocimiento personal de nuestra pecaminosidad, sino una práctica como cuerpo, como cuerpo. Y por eso la confesión de pecados dentro de esta liturgia se hace de esa manera. Confesamos nosotros nuestro pecado y lo confesamos como cuerpo. Ahora bien, dentro del fundamento bíblico, ¿cierto? Nosotros encontramos muchos pasajes, muchos pasajes. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que yo creo que es el más usado. Vayan conmigo un momento allá. Primera de Juan. Dice el apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Santiago, por ejemplo, también en su carta, en el capítulo 5, versículo 16, él ha hablado de confesar vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estos versículos siempre sugieren, hermanos, obviamente en un aspecto de cuerpo, en un aspecto de comunidad de fe, en un aspecto de iglesia, ¿cierto? Promueve o promover la confesión de pecado como parte de una sanidad y de un apoyo mutuo entre el cuerpo de cristianos, en el cuerpo de Cristo. El Salmo 32, versículo 5, el Salmo de David, ustedes recordarán después de su pecado con Betsabé. David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Recuerden que aquí David halla la liberación, ¿cierto? Y el perdón que experimentó al confesar su pecado a Dios, destacando ¿qué? Destacando obviamente la importancia de la confesión para una restauración de una relación con Dios. El que encubre su pecado no prosperará. Ese lo usamos muchísimo en esta iglesia local. Proverbios 28, versículo 13. Mas el que los confiese se apartará y alcanzará misericordia. Y resalta que ese versículo resalta obviamente la necesidad de la confesión y el arrepentimiento para recibir misericordia. Así que el fundamento bíblico es claro y dentro de la aplicación que tenemos nosotros en la práctica de la confesión de pecados, tanto en este contexto litúrgico como en la vida diaria, tiene varias aplicaciones, varias. Primero, obviamente, lo que hemos mencionado, el reconocimiento, ¿cierto?, de la necesidad del perdón. La confesión hace que seamos conscientes de nuestra constante necesidad de la gracia de Dios, fortaleciendo nuestra dependencia a Él. Cuando lo hacemos, siempre siempre somos conscientes de esa necesidad. Obviamente también lo que buscamos es la restauración de que el cuerpo de creyente, recuerden que estamos hablando de la confesión corporativa, ¿no? Y lo que busca también es que la restauración como cuerpo de creyentes sea algo que se dé de manera mutua. La confesión pública, cuando se hace de manera apropiada y sensible, puede de alguna manera obviamente conducir a esa restauración dentro de este aspecto litúrgico, promoviendo un ambiente incluso de humildad, un ambiente de transparencia y un ambiente de apoyo mutuo. Recuerde que nosotros somos muy dados al legalismo, somos muy dados a creernos superiores, a creernos más que el otro hermano. Pero cuando estamos en este contexto de confesión de pecados, recordamos que no somos mejores, no somos mejores y que necesitamos de
la gracia de Dios, al igual que el hermano que está sentado al lado. Así que de manera clara nos ayuda, nos enseña de manera consciente a que todos somos pecadores, igual de necesitados de la gracia del Señor. Y eso conducirá, sin lugar a dudas, a un crecimiento espiritual, porque a través de la confesión regular, los creyentes son llevados a una reflexión personal, profunda, lo que fomenta el arrepentimiento, la transformación personal y el crecimiento espiritual. Y eso, indudablemente, pues llevará consigo un testimonio fiel del Evangelio. ¿Por qué? Porque la práctica de la confesión destaca claramente el mensaje central del Evangelio, de la redención y el perdón que encontramos en Cristo. Así que estas son las razones por las cuales, hermanos, nosotros dentro de nuestro espacio litúrgico incorporamos estos dos ítems, o sea, lo que es la escuela bíblica o escuela dominical y también el espacio de confesión de pecados. Habiendo dicho más, hermanos, oramos y tenemos un espacio para preguntas y aportes. Dígame, hermana. Dígame. Sanados, eh, hace referencia a que confesemos nuestras ofensas entre nosotros los hermanos. El contexto es corporativo. Sí. Recuerde que Santiago obviamente escribe dentro de un contexto muy particular. Él escribe a los hermanos que están siendo perseguidos, la dispersión, y busca de alguna manera remediar algunos problemas que la iglesia en ese momento tenía. Hay algunos hermanos que de alguna forma, recuerde que él empieza hablando de que si hacemos asesión de personas, de que vemos a los hermanos con respeto y a otros no, que si vemos al andrajoso y vemos al que tiene el anillo, lo tratamos diferente. Él empieza a hacer de alguna forma, empieza a dar unas instrucciones claras de por qué nosotros debemos tener claro de que somos todos iguales delante del Señor. Y ese mensaje de confesión es corporativa. El que yo me confiese con mi hermano, confiese mi pecado, ayuda a que de alguna manera no solo yo pueda descansar en el sentido, no como lo hace la Iglesia Católica, que busca de pronto al cura para confesarse y pensar que, bueno, se confesó y una penitencia y fue perdonado, no, sino que de alguna manera eh, se fortalece una relación de hermandad y también de alguna manera se da una restauración con el Señor, porque si yo pequé contra mi hermano, confesé mi pecado a mi hermano, yo de alguna manera obtengo su perdón y obviamente también la paz que debo tener con el hermano. Básicamente. Otra pregunta, hermano. En Proverbios, cuando dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, haya misericordia. Pido el favor, me explique este versículo. Recuerda que Salomón fue un hombre que el Señor le permitió vivir quizás lo que al 0.0%, 0.01% de los hombres en la tierra vivió. O sea, Salomón fue un hombre que Dios le permitió vivir de todo. Por supuesto, en su sabiduría, él que también había atravesado por situaciones de pecado serias, de idolatría, abandono, incluso dice la escritura que se apartó mucho tiempo del Señor por ir en pos de las mujeres que lo llevaron a adorar dioses ajenos, etcétera. Salomón en esa sabiduría reconoce que no hay nada oculto a los ojos del Señor. Por lo tanto, en la misma forma, en la misma medida en que nosotros no confesamos a Dios lo que hemos hecho, porque Dios lo sabe, de esa manera no reconocemos que Dios, por supuesto, tiene el control absoluto de las cosas. Y el proverbista lo que busca es que al reconocer algo que ya Dios sabe, busca que ese corazón que está endurecido, de alguna forma encuentre un arrepentimiento sincero y pida a Dios perdón por lo mismo. Todo aquel que peca y piensa de alguna forma de que Dios se hace el de la vista gorda, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, y obviamente se apartar es darle la vuelta, ¿no? Recuerden que hace énfasis al arrepentimiento. Yo lo confieso, pero no para seguir practicándolo. Lo confieso para apartarme.
para darle la espalda a eso que estoy haciendo y mirar a Dios. Por eso es claro en decir, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Nosotros tenemos un juez justo y un abogado justo, Jesucristo, quien dice, obviamente el pasaje que leímos en Juan, que si confesamos nuestros pecados, pues tenemos y sabemos justamente que encontraremos perdón. Pero aquel que no lo confiesa, aquel que no se abre de alguna manera con el Señor, no prosperará. No sé si hay más aportes, preguntas y bueno, al final oramos. ¿Sí? Pastor. Buenos días, amada iglesia. Primeramente, darle gracias al pastor Gerley por la enseñanza que nos ha dado y al mismo tiempo llevar a que entendamos un poco más el propósito de escuela dominical. Porque recordando, todos venimos de un contexto, o generalmente venimos de un contexto carismático, en donde escuela dominical adquiere un significado como liturgia o culto. Y muchas veces nos quedamos en ese enfoque y no vemos que la escuela dominical, como la hacemos en nuestra iglesia, tiene un propósito mucho mayor y a la vez su propósito es que nosotros como iglesia conozcamos o entendamos lo que enseña la Escritura en materia de doctrinas y de esta forma crezcamos tanto como iglesia en cuanto al fundamento bíblico y al mismo tiempo podamos participar. Por eso damos a conocer el tema que se va a estar enseñando con el propósito de que la iglesia venga ya con un estudio sobre el tema y al mismo tiempo no solo participe escuchando, sino que participe aportando y preguntando. Igual da más amplitud al conocimiento que la iglesia quiere y eso ayuda a que nuestra escuela sea participativa y no sea como lo general del carismatismo, en donde solo se conoce como escuela dominical llegar a alabar con las alabanzas que son 2 horas y los 20 minutos que les dan de prédica, sino que acá lo hacemos con el ánimo de que toda la iglesia participe y aprenda. Entonces, llamamos este espacio como escuela dominical o escuela bíblica, o como muchas veces lo he llamado yo aparte en el título personal, que es enseñanza dominical, que lo que quiero mostrar es eso, o lo que se pretende mostrar como iglesia es una enseñanza doctrinal en donde somos nutridos, somos capacitados, y como decía el pastor en Primera Timoteo, somos exhortados e instruidos en usted. Por eso quería resaltar precisamente el tema y llevarlo a la comparación con lo que se enseña hoy como escuela dominical, que en sí es lo que estamos enseñando como liturgia y no como solo escuela dominical. Y en cuanto a la confesión de pecados, esa sesión que muy bien lo explicó el pastor Gerley y que la hermana Mireya hoy ha hecho las preguntas que pensé que cualquiera podía hacer y que pues de pronto muchos pasamos por alto. Pero cuando hablamos de la confesión de pecado, muchas veces lo miramos a la ligera y no entendemos que es un espacio en el cual como iglesia, de manera corporativa, no vamos a confesarle mis pecados a otro en ese momento, pero sí aprovechamos para
presentarnos delante del Señor en humildad y arrepentimiento, confesando esos pecados que yo recuerdo que cometí en la semana y que de pronto no he tenido ese espacio de acercarme a Dios a confesárselos, y aprovecho ese tiempo que colocamos como confesión de pecado y donde somos confrontados siempre con una palabra que nos lleva a notar la necesidad que tiene arrepentirnos y confesar el pecado al Señor. Amén. Pues Gracias. por eso lo hacemos. Gracias, pastor. Repito, la forma en cómo lo hacemos no significa que la otra forma, como otras iglesias hermanas lo hacen, esté mal. Repito, es algo que se respeta, es decisión incluso de iglesia, de cuerpo local. De hecho, yo conozco iglesias hermanas que en este espacio de confesión de pecados empiezan a enumerar los 10 mandamientos y empiezan obviamente a confesar que han pecado en todos y cada uno de ellos. O sea, son formas que son obviamente respetables. El hermano Carlos iba a hacer alguna aporte o pregunta. Sí, un aporte. Normalmente las iglesias tradicionales manejan lo que es un monólogo. Una sola persona expone la interpretación bíblica que él considera o que aprendió, y los otros restantes reciben, es un monólogo. Lo que se hace aquí, además de ser bíblica, de ser participativa, permite de que no sea monóloga y que nos retroalimentemos unos a otros. Así es. Porque precisamente cuando hay preguntas y hay aportes, todos nos enriquecemos. Y llega en mayor o menor grado a lo que es edificados los unos a los otros. Porque con una pregunta, el maestro y el alumno crean la enseñanza mutuamente. Así es. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y es tan cierto porque muchas veces hay hermanos que por pena no preguntan. Y quizás en una intervención de otro hermano, el hermano quizás le quede claro algo que al principio no tuvo claro. Y de esa forma, pues obviamente todos nos enriquecemos. El hermano Bitsen. Buenos días, hermanos. Hay un aporte que quiero hacer con respecto a la confesión de pecados, pero bueno, se puede aplicar a cualquier otra parte de la liturgia. Recuerden que nosotros en la liturgia no solo venimos a escuchar el sermón, sino que venimos a hacer una representación, ¿no? Una especie de puesta en escena de relacionarnos con Dios. Recuerden también que el pueblo judío, que tenía, por fortuna quizás, o simplemente por diferencia de las dispensaciones de Dios, una liturgia inspirada, una liturgia especificada, con pasos, con ademanes, con elementos, tenía la oportunidad de, en su representación, en las cosas que Dios le había mandado hacer, por ejemplo, el sacerdote, en el año del Yom Kippur, poner la mano sobre uno de los sacrificios, degüellar al otro y todo eso, tenían la oportunidad de poner una puesta en escena con un significado claro. Nosotros quizás no tenemos una liturgia inspirada de un modo tan detallado, pero lo que hacemos, y esto lo quiero aplicar a la confesión de pecados, no solo lo ve el feligrés, no solo lo ve el creyente, y no solo participamos nosotros de forma sincera y genuina, es decir, creyendo que cuando confieso mi pecado, el Señor me limpia y me consuela de él, sino que además la liturgia, y particularmente la confesión de pecados, tiene el propósito y el efecto de que el extraño, el gentil, el que no es creyente, observe que la comunidad cristiana se sabe pecadora. Ustedes recordarán la parábola del gentil y el publicano, el fariseo y el publicano, donde el fariseo, un hombre entendido en leyes y practicante de la Torá, de la ley judía, se presenta ante Dios como alguien que no tiene nada que pueda ser tachado, mientras que el publicano, como de alguna forma un desertor de la ley judía, un pecador, un hombre peor que un gentil para ellos, que siendo judío traicionó a su patria, se presenta a Dios como lo que sabe que es, como un pecador que necesita propiciación, que necesita perdón. Y esta manera en que nosotros nos presentamos a Dios reconociendo, como diría el Señor en su Sermón del Monte, nuestra pobreza de espíritu, la ven los de afuera. A esto le importaba mucho a Pablo. Recuerden que Pablo no quería
que se hablara en desorden, en lenguas, en una iglesia sin interpretación, porque decía, cuando lleguen los otros, ¿qué pensarán? Que estáis locos. Es decir, los otros, cualquiera que entre a una iglesia, ve y dice, esta comunidad sabe tal cosa o vive tal cosa. La confesión de pecados muestra al otro y a nosotros mismos que las comunidades saben que son pecadores, viven la realidad de que son pecadores, pero eso no es lo importante, sino que saben y viven la realidad de que en su confesión el Señor ha provisto perdón sin medida, sin condición más que creer. Gracias, hermano. ¿Algún otro aporte, pregunta? Sí. Ya, buenos días. La pregunta mía es acerca del versículo que dijo la hermana de que el que no confiesa sus pecados no prosperará. Entonces, en otras iglesias evangélicas, la iglesia evangélica o de la prosperidad, interpretan ese versículo y dicen no prosperará económicamente. Entonces, si no, que esa persona por algo hizo, porque no prospera ni nada, está llevada, así como dice el mundano. Entonces, lo interpretan así. O sea, explíqueme eso, si es espiritualmente prosperará o económicamente. Gracias. Indudablemente no habla de un contexto económico, ¿no? Pero cuando habla de prosperará, implica en primera medida lo espiritual. Y el prosperar implica muchas cosas. Es posible que también implique el tema económico, pero no necesariamente ese es el único tema. Lo que pasa es que, bueno, bien sabemos que las iglesias de la prosperidad pues distorsionan todos esos pasajes para tratar de de disuadir a los asistentes o a los miembros a que den dinero. Por supuesto, cualquier pasaje que encuentren la oportunidad de poderlo llevar a ese punto, pues lo harán. Pero en primera medida prosperar es en lo espiritual y obviamente el Señor prospera de muchas formas, pero en primera medida el pasaje habla de lo espiritual. ¿Listo? Bueno, hermanos, ahora sí oremos y tenemos 15 minutos de receso. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu misericordia, por este espacio que nos regalaste, Señor, donde pudimos hablar de temas del reino, temas de tu iglesia local. Gracias por la comprensión que nos has dado, Señor. Te rogamos que nos sigas ayudando, que sigas regalándonos el ser conscientes de la importancia de seguir estudiando, de seguir, Señor, aprendiendo más de ti para poderte adorar en mejor forma. Gracias te damos por tu iglesia, gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.